¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes esta parte de la conversación, de la plática, de lo que junto con mi esposa hemos logrado alcanzar, que no ha sido fácil, han sido años para poder llegar a esta conclusión. Y lógicamente para enseñárselo a ustedes hemos tenido que pasar momentos críticos, en los cuales la comunicación efectiva no ha sido tan efectiva a veces. A mí me ha costado, por ejemplo, tomar el hilo de esta situación, porque vengo de una escuela de pensamiento con mi familia, en donde yo me hice cargo de mis hermanos, y yo era el mandón de la casa, pues era. Y yo no esperaba opiniones, yo ordenaba y así se hacía. Cuando llegué al matrimonio, llegué con esa costumbre, con ese paradigma. Pero resulta que Cristo, que ya moraba en mi corazón, y con la ayuda de mi esposa, tuve que empezar a aprender a comunicarme efectivamente. Y entonces, con el devenir del tiempo, fui modificando, con la ayuda del Señor, esa mala costumbre de querer imponer mis criterios, de querer imponer mis pensamientos, mis argumentos. Y no podíamos debatir, no podíamos cambiar nada, porque yo así lo había decidido. Mi esposa, lógicamente, se sentía oprimida, restringida, silenciada. De alguna manera era machismo. Sin embargo, ahora que vemos las cosas en retrospectiva, me doy cuenta que una buena comunicación efectiva se necesita no solamente de un amplio conocimiento de lo que es la comunicación, sino también de un amplio espectro de humildad de parte del hombre o de la mujer. Porque este no es un problema solo del hombre. También la mujer puede tener conflictos y dificultades para comunicarse, especialmente cuando fueron niños o adolescentes y se hicieron cargo de sus hermanos, de la crianza de la casa o del sostenimiento. Entonces eso nos dio cierto rango como de autoridad. Y cuando nos casamos, llevamos ese bagaje a nuestro matrimonio y empezamos a querer imponer nuestro criterio. En Génesis capítulo 12, verso 5, dice la palabra algo muy interesante, cuando el Señor le había dicho a Abraham, allá en Génesis 12:1, que dejara su tierra y su parentela. Entonces, cuando nosotros vemos que Abraham, dice la Biblia en el verso 5, que tomó a Sarai y la sacó, por así decirlo, se la llevó a una tierra que Dios le había dicho que le iba a dar, allá dentro de eso hay algo que tenemos que escarbar un poquito. Porque Sara no siguió a Abraham de la noche a la mañana. No es que el Señor le haya hablado un lunes y el martes ya vámonos los dos y dejemos todo. Tenemos que pensar como hombre, como mujer, dentro de un matrimonio, qué cosas se pudieron haber dicho en ese ínterin. Para empezar, Abraham tuvo que convencer a Sara de lo que Dios le había dicho y que era una buena idea de parte de Dios. Pero ¿cómo convencer a la esposa? ¿Cómo venderle, por así decirlo, la idea de que Dios tenía algo mejor para ella? Recordemos que donde vivían, para Sara, todo era bueno. ¿Qué algo mejor puede haber después de esto, Abraham? ¿Cómo es posible que me estás diciendo que deje mi casa, mis cosas, mi cocina, mis trastos, mi refri? O sea, póngase usted en el lugar de Sara, en donde su esposo llega de repente del trabajo a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, y le dice, mira, mañana nos vamos a una colonia. Y en esa colonia, ¿dónde está el súper? En esa colonia, ¿dónde está la tienda? Y en esa colonia, ¿dónde paran los buses? ¿Dónde queda la escuela para los niños? En esa colonia, ¿dónde vas a llevar? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Qué voy a hacer con todo lo que tengo? Vaya, eso hablando de una colonia a otra. ¿Qué tal de un país al otro? ¿Qué tal de un país en donde tú tienes que dejar amistades, primos, tíos, abuelas, etcétera? Pongámonos en la mente de Sara. Tuvo que haber luchas, tuvo que haber conflictos, dificultades. Pero lo asombroso de todo es que en el verso 5, Abraham la tomó de la mano y salieron juntos. ¿Cómo la convenció? Aquí es en donde entra la comunicación efectiva. Algo que yo tuve que aprender.
a debatir con mi esposa mis puntos de vista, lo que Dios me ha dicho, algún plan, alguna idea que Dios quiere que yo lleve a cabo. Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿cómo hice para que convencerla de que yo salgo a predicar todos los domingos en la tarde, mientras que todas las esposas tienen a su esposo con ellas después del servicio y la mía no? Y se queda sola aquí en la casa muchas veces, que no desea acompañarme o que no me va a acompañar, y me voy toda la tarde, regreso hasta las 7, 8, 9 de la noche y la encuentro de buen humor. ¿Qué pasó? Ahí es en donde entra la comunicación efectiva, que tuve que pedir ayuda del Espíritu Santo para decirle: Señor, convéncela, háblale tú, por favor, o dame la sabiduría para poder hablarle, para poder decirle lo que de tu corazón ha salido para mí. Muchas mujeres, lógicamente, al no tener una buena comunicación efectiva, como hablaba mi esposa, no logran convencer a su esposo de las cosas que desea hacer. Y ahí es en donde el matrimonio empieza a sufrir fisuras. Fíjese que, por ejemplo, cuando nosotros nos estábamos conociendo, usted, al igual que nosotros, pasábamos horas hablando en la cafetería por teléfono. E incluso nos decían: ¿qué tanto hablan ustedes? ¿Cuál era la respuesta? Es que con él sí me puedo comunicar, es que ella sí me escucha, es que con él me siento cómodo, es que él sí me entiende, ella sí me comprende. Muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos casados? ¿Cuál es la queja de muchos hombres o muchas mujeres? Es que con ella no se puede hablar, él no me entiende, es que ella no me escucha, es que con él no me puedo expresar. Bueno, ¿en qué quedamos? Al principio esa era la excusa, que él sí y que ella también. Ahora ya casados resulta que no me escucha, que no me entiende, que no me deja hablar. Aquí es donde tenemos realmente un problema, que ya casados brota lo que realmente tenemos dentro de nosotros, y ahí está el problema. La comunicación efectiva no fue en el noviazgo, allá fue una faceta en donde ambos sacamos una ficción para ganarnos la simpatía, el amor o la aceptación de la otra persona. Fingimos que nos estábamos comunicando y lógicamente nos dedicábamos mucho tiempo a hablar, nos veíamos a los ojos, guardábamos silencio cuando el otro hablaba. Pero cuando ya estamos casados, ¿por qué no funciona lo mismo? Porque ya estamos dentro del hogar, ya estamos asegurados con el matrimonio, ya puedo ser yo el que fui antes del novio, el que fui antes de casarme. Ahora nuevamente vuelvo a ser yo, el que impone sus criterios, el que no acepta debates, el que no acepta opiniones extrañas o ajenas a mi pensamiento, o viceversa. Ahora la mujer puede ser ella, en donde ella va a imponer sus criterios y pasar por sobre lo que pueda pensar su esposo. Eso destruye el matrimonio, eso destruye la comunicación, y es entonces cuando vemos que el matrimonio empieza a fluctuar, porque entonces lógicamente la mujer encuentra más atención en otra persona que en su esposo. Y vienen los celos, y viene la amenaza de destruir un matrimonio. O que el hombre platica más con una hermanita y la esposa empieza a ponerse celosa. ¿Qué tanto hablas con ella? Es que con ella sí puedo hablar. Pero cuando eran novios sí podían hablar. Repito, ahora que estamos casados, las cosas cambian. Y es ahora cuando necesitamos sanar nuestro corazón. ¿Cómo hizo Abraham para convencer a Sara? ¿Cómo hizo Sara para entender a Abraham? Aquí pienso como esposo que pasaron largos días platicando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, planificando, respondiendo preguntas, inquietudes. Mira, Abraham, ¿y qué voy a hacer con esto? Mira, Abraham, ¿y qué pienso hacer con esto? O Abraham preguntándole a Sara: Sara, ¿qué decidiste? ¿Qué decidiste hacer? Porque yo tengo que tomar una decisión, tengo que obedecer a Dios, tengo que irme a la tierra que Él me promete, en donde tú vas a tener algo mejor de lo que tienes aquí en Ur de los Caldeos. Pero ¿cómo convencernos? Únicamente poniendo las cartas sobre la mesa, guardando silencio cuando tengo que escuchar y hablando con sabiduría cuando tengo que hablar. Pero aquí entra que si yo no busco a Jesús,
Si yo no soy un hombre cristiano, si no soy un practicante de la palabra de Dios, si no estudio, si no me comunico efectivamente con Dios, no lo voy a poder hacer con mi pareja. Aquí es en donde entra la ayuda, el soporte del Espíritu Santo. Por eso me gusta mucho el pasaje de Génesis, cuando Sara le dice a Abraham que eche fuera de su casa a la muchacha con su hijo. Abraham no le entendió. No le entendió. ¿Cómo es posible que quieras que yo haga eso? Sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Después de la primera experiencia, fue con Dios. Y usted sabe lo que Dios le dijo. Hazle caso. Hazle caso. Entonces, eso es lo que falta en muchos matrimonios. La comunicación efectiva incluye a Dios, incluye al Espíritu Santo. La comunicación efectiva per se, nosotros no podemos tenerla porque tenemos áreas estorbadas desde nuestra niñez o nuestra adolescencia, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos tener esa comunicación que realmente nos va estabilizando y que podemos debatir nuestros puntos de vista sin insultarnos, sin gritar, sin somatar las puertas, sin somatar la mesa, sin dar la vuelta y dejar al otro con la palabra en la boca, porque vamos a aceptar que nuestros puntos de vista pueden ser antagonistas, pero con la ayuda del Espíritu Santo se pueden estabilizar. Esa es la comunicación que debemos tener en nuestro matrimonio, para bien y salud matrimonial y, por ejemplo, en nuestros hijos. Por eso es que ahora, como pastores, como consejeros, es fácil para nosotros decirle a un matrimonio: platiquen, hombre, platiquen. Pongan sus argumentos, pero respeten el argumento el uno del otro. Analicen bien. Y si no tienen la respuesta, hagan lo que nosotros hacemos. ¿Sabes qué? Voy a orar. Le voy a preguntar al Señor. Y dentro de 4 o 5 días, mi esposa, que es la que toma la iniciativa, vuelve a tocar el tema. Mira, ¿qué te dijo el Señor de aquello que dejamos pendiente? ¿Lo vamos a hacer o no? Ahí yo tengo que tener respuesta que Dios ya me ha dado. O le habla a ella y me dice: fíjate que pensando bien aquello que estábamos hablando, creo que no lo debemos hacer. Gloria a Dios. O, ¿qué pensaste de lo que te dijo Dios? Ahí tengo que entrar yo. Si no si no ponemos a Dios como cordón de 3 dobleces, no va a haber comunicación efectiva. Todo gira alrededor de la sabiduría divina. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima plática que tengamos. Y entonces yo voy a basar mi intervención, mi comunicación efectiva en Proverbios 18:13. Y dice: el que responde antes de escuchar es un insensato y afrentador. Esto es un hábito que la mayoría de mujeres tenemos. No nos han terminado de hablar y ya la respuesta llegó, salió, brotó. Es bueno revisarnos si es que todo el tiempo estamos a la defensiva. Mire, si usted creció en mi tiempo, no había derecho de responderle a papá y a mamá. Ellos podían estar equivocadísimos y nosotros teníamos que decir muy bien, o quedarnos calladas, o bajar la cabeza. Claro, yo no es que haya sido una hija modelo. Sabía que si yo respondía no me iba a ir muy bien. Entonces, en mi mente yo estaba respondiendo y rebatiendo y haciendo todo ese cuento. Pero el crecer sin derecho a respuesta es muy determinante para que crezcamos con esa necesidad. Y cuando logramos tener el derecho a respuesta, que normalmente no es con los padres, pues lo hacemos con los maestros, con los compañeros, con los amigos. Yo recuerdo que en una ocasión, hace tal vez unos 5 años, intenté conversar con mi papá biológico, algo que para mí era importante que él supiera, pero era algo referente a cosas que sucedían cuando él no estaba en casa, que sucedían conmigo. Entonces involucraba a mi mamá.
Y entonces él me dijo, como que yo hubiera tenido 8 años, no se te vaya a ocurrir hablar mal de tu madre, me dijo. Ella era una santa. No quiero saber nada que manche la imagen de tu mamá. Y le estoy hablando que yo tenía 60 años o un poquito más. Y cerré mi boca. Con mi papá no hubo derecho de respuesta. Me molestó que él no quisiera conocer una verdad que para mí era importante contarle, pero el Señor habló en mi corazón y me dijo, déjalo, que sus últimos años los viva en paz. ¿Para qué vas a quitarle una imagen que ya no sirve de nada a cambiar? Entonces, este verso de responder antes de escuchar habla de una comunicación que no es efectiva. Necesitamos habituarnos a proveerle a nuestra pareja una comunicación efectiva, aún a nuestros hijos. Mire, es preferible que usted le diga a su hijo esto y esto y esto y esto. Dime cuál es tu parte o tu lado de la historia, para que el hijo no crezca como usted y como yo, con eso ahí guardado que queríamos contestar. ¿Cuántas veces fuimos castigados de manera injusta porque no nos preguntaron si habíamos sido nosotros? Por mi manera de comportarme, era lógico que en la casa se diera por hecho que había sido yo. Entonces, crece uno con esa necesidad de defenderse. Y entonces ya vemos que si respondemos antes de escuchar, la Biblia nos llama insensatas y afrentadoras. ¿Por qué insensatas? Porque la insensatez está en todos nosotros, hombres y mujeres. Pero podemos dominarla con la palabra de Dios, con ver el carácter de Jesús, imitar su carácter, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Hay hombres que no responden de manera áspera ni dicen palabras fuera de orden, pero son sarcásticos y eso lastima, porque suavecito, suavecito, pero su sarcasmo hiere más que una palabra fea. Entonces, debemos aprender que la comunicación efectiva está dirigida por un espíritu o un alma sana, saludable. Todo el asunto de esos temas son tener un matrimonio saludable, no perfecto. Ser perfectos no se puede, solamente el Señor, nuestro Dios creador, Él es perfecto. Entonces, volviendo al asunto de la comunicación efectiva. Dios tiene una manera tan dulce de comunicarse con nosotros efectivamente, que si estamos en sintonía con su palabra, nos es fácil obedecerle, aunque yo me he encontrado diciendo de mí, en otro tiempo no me hubiera sido tan fácil entender esto. En otro tiempo mi vida hubiera dado un giro contrario. Sin embargo, Él tiene esa manera de comunicarse a nuestro interior tan efectivamente que hacemos cosas que no pensamos que antes hubiéramos hecho, o dejamos de hacer otras que pensamos que nunca las íbamos a dejar de hacer. Comunicarse efectivamente es expresar mis sentimientos y mis emociones, pero de forma respetuosa. Amada, nunca pierda de vista que el hombre que usted escogió como cabeza, debe usted respetar su posición delante de Dios. Usted podrá quizá decirme, sí, pero es que él mucho me manda. Yo lo entiendo, pero mire, eso con el tiempo va cambiando. Yo me casé hace 42 años con un militar retirado que él no escuchaba razones, porque como él era militar, lo que él decía, eso era, y eso se hacía. Hasta que un día yo me di cuenta que no estaba haciendo bien, que no estaba dándome yo misma ni la honra ni el lugar, ni la estaba pidiendo. Lo llamé al cuarto y le dije, esto y esto y esto no me gusta, por favor no vuelvas a hacerlo. Aquel militar retirado entró en el Espíritu de Dios y entendió. Y eso no volvió a suceder. 42 años han sucedido muchas cosas y han habido muchas oportunidades en las cuales, de parte de él o de parte mía, está el derecho, la libertad de decir, esto no me gustó, esto no quisiera hacerlo,
por favor no me pidas que haga aquello. Algunas veces él tiene que ir solo a algún lugar porque yo no tengo paz o deseos de asistir. Y él me entiende. La comunicación efectiva está basada en un respeto mutuo, en que ninguno de los dos cree que es superior al otro, sino que estamos al mismo nivel delante de Dios y ninguno de los dos manda. En nuestra casa hicimos una determinación. El que manda es el Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Él nos habla efectivamente. Entonces, ¿por qué no imitarlo también en eso? La mujer tiene mucho que ver en el comportamiento del esposo y de los hijos. Si usted calla, él siempre va a creer que está en lo correcto. Si usted de verdad lo ama, hágale saber cuando las cosas no estén bien hechas. Fíjese que hay personas que para platicar no son como muy abiertas, pero cuando usted escribe, tienen una recepción de lo que está diciendo usted impresionante. Entonces tal vez sea solo de averiguar si su pareja es de escribirle o de hablarle. Normalmente lo que nosotros aprendimos del Señor es irnos fuera, aunque ahora no porque ya los hijos no están en casa, pero nos íbamos a tomar un café, que tal vez solo para eso teníamos, pero nos íbamos a tomar un café y en un terreno neutro ventilábamos algunas cosas. Claro, esto se empezó a dar hasta que yo aprendí a que no era necesario pelear, sino discutir significaba establecer mis puntos de vista, escuchar los de mi esposo y de ambos encontrar el camino a la solución. Entonces la comunicación efectiva depende de cada uno de nosotros, de nosotras las mujeres que según dice Proverbios tenemos la capacidad de edificar nuestra casa o de derribarla con nuestras propias manos. Mire, esos versos son determinantes. Seamos una mujer sabia. Procuremos que todas nuestras palabras sean edificantes. No lo va a lograr 100%. Esto no se trata de perfección, pero se trata de ir avanzando, de ir creciendo y de ir madurando en lo que el Señor quiere que hagamos. Ir madurando, crecer conforme la palabra de Dios, tener una determinación. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Yo me disgustaba conmigo cuando yo era como no quería ser, como fui en mi antes y en un trecho todavía con Jesús en mi corazón. Esos deseos, esa necesidad de defenderme brotaba de una manera violenta, porque también tuve una niñez con bastante violencia. Mire, nuestros padres no los podemos culpar, a ellos no los enseñaron. Y nosotros que estamos siendo enseñados por la palabra de Dios, entonces sí, tenemos responsabilidad delante de Dios y no la aplicamos. La disciplina tiene que corregir pero no destruirlo, dice Proverbios. Pero nuestros padres aprendieron como nos enseñaron. Entonces yo viví violencia física, violencia verbal y emocional, no digamos, porque pues como era la más llorona, entonces había muchas cosas ahí. Pero puedo decirle, mire, en medio de todo eso, yo puedo decirle con alegría, tuve una buena niñez. Tengo 3 hermanas, somos 4, y nos llevamos bien. Si estoy con una, disfruto, si estoy con la otra, disfruto, si estoy con la otra, disfruto. Si estamos juntas, pues ahí vamos campeando para disfrutar, pero yo tuve una buena niñez. Yo recuerdo, tenía tiempo de jugar. Mi mamá nos hacía cositas con sus manitas porque ella era muy hábil con sus manos. Tengo tan presente en una ocasión que agarró una semilla de zapote y nos hizo una ballena de la semilla de zapote. Aquí tengo la imagen de la ballena hecha con sus manitas de la semilla de zapote. No sé cómo le hizo. Algunas veces intenté hacerlo, pero no. La de mi mami siempre era la mejor. Mi niñez fue buena, pero hubo cosas que marcaron mi vida de manera negativa. Pero viene el Señor en su palabra y dice que Él hace que todo obre para bien.
El que responde antes de escuchar es un insensato y afrentador. Amadas, la sensatez viene del Señor. Esa es la sabiduría para saber qué decir y cuándo decirlo. Para pedirle, Señor, llena tú mi boca. Como ya le decía, este militar retirado que nunca dejó de ser militar, nunca ha dejado de ser militar. Y bendigo a Dios por eso, porque si algo yo aprendí de este militar retirado es la disciplina. No es una disciplina impuesta. Él tiene un temperamento tan diferente al mío, gracias a Dios, que él me enseñó la mayor parte de cosas con su ejemplo. Es que la autoridad no se impone, se inspira. Entonces, su disciplina para mí fue confrontativa porque yo empezaba algo, no lo terminaba, tenía que hacer algo y no lo hacía. Pero el ser disciplinada en mi vida en sí, lo aprendí del Señor a través de este militar retirado. Pero para poder hablar con este militar retirado, y mire, no es que él no fuera accesible, yo tenía temores, por lo que ya le conté. Entonces empezar a vencer esos temores, orar y pedirle, Señor, prepara su corazón para cuando yo le hable, dame las palabras correctas, que yo le hable con respeto, que le hable con la dignidad que él merece. Pero si yo estoy enojada con ese militar retirado, voy a aprovechar para decirle hasta lo que no quisiera haber dicho nunca. Entonces, Señor, dame sabiduría. Tu palabra dice que yo puedo pedirte sabiduría. Ayúdame a entender sus acciones, ayúdame a decirle que no se ve bien y que yo pueda, Señor, hacerlo con tal respeto, con tanta sabiduría tuya, que él lo capte, que lo abrace, que le sea de bendición y que eso me deje la puerta abierta para la siguiente ocasión en la que tenga que hablar. Él tenía una frase, y digo tenía porque hace mucho no la usa. No sé si es porque me he estado portando muy bien o porque ya no me dice, pero solo me decía, Cielito, ¿podemos hablar? Yo sabía que venía corrección, pero como ya le conté en alguna de estas charlas, tenemos esa bendición que Dios le regaló a él de ser amigos, de ser hermanos, de ser esposos, de ser papá o de ser mamá, dependiendo del papel que se necesite. Entonces, Cielito, ¿puedo hablar con mi amiga? Yo ya sé que ahí hay algo. O me va a decir algo que hizo y no me lo había dicho, o me va a decir algo que estoy haciendo y no me lo ha dicho. Y no debo hacerlo. Yo le agradezco tanto a Dios porque tengo un esposo valiente. Pero él sembró ese valor de hablar y lo está cosechando conmigo, el valor de hablar. Como le dije el otro día, no aproveche el tiempo de comida, se amarga la comida. Aguántese, escucha al Señor, ore. Dios siempre se va a comunicar efectivamente con nosotros. Seamos unas mujeres sabias, sensatas y no afrentadoras. No responda antes de escuchar. El mejor regalo que podemos darle a un hijo, a un hermano, a una amiga, a una oveja, a un pastor es escucharlo, pero con la mente limpia, no con los pensamientos preconcebidos o comparándolo con mi papá, con mi abuelo, con mi tío, y entonces brota esa respuesta áspera. Yo tuve un papá, un buen papá biológico. Me enseñó muchas cosas. Era un hombre honesto. No le debía a nadie y cuando le debía, nunca le llegaron a cobrar a la casa. Nunca nos tuvimos que ir de una casa porque no pagaba. Nunca nos sacaron de la escuela, del colegio, porque él no tenía para pagar. Y él no era un hombre estudiado. Él era un hombre que fue autodidacta y trabajó desde los 9 años. Pero me dejó lecciones tan hermosas, que aprendí a escuchar antes de hablar. No lo practiqué siempre, pero esa relación con mi papá tenía algunos puntos que no me favorecían, digamos, en mi pensamiento. Y una de ellas era que éramos 4 hijas. Y entonces,
¿Cuándo me iba a tocar a mí comprar zapatos un poquito más caros que 4 quetzales? Y si se podía menos de 4, mejor. Y a mí me gustaban unos que costaban 8. Entonces crecí creyendo, entendiendo que mi papito con todas sus buenas intenciones era limitado. Y Dios me dijo un día, no pongas la imagen de tu papá, bueno, pero limitado, delante de mí. Yo no tengo límite. Cuando estés en mi voluntad, tú pídeme y yo te voy a responder. Entonces quizás sea bueno reconocer o recordar o buscar internamente qué imagen le está usted anteponiendo a su pareja antes de hablar, o que la provoca a ser insensata y afrentadora y responder antes de hablar. Nunca tenemos toda la razón, nunca. Nunca lo sabemos todo, nunca. El único que lo sabe todo y tiene todas las razones ordenadas es Dios. Yo le insto a que busque la manera de tener una comunicación efectiva para tener un matrimonio saludable. Que tengamos oportunidad los dos de hablar, de decir lo que tengamos que decir sin ofendernos, y entonces la conversación terminará con un abrazo, con un beso, con un gracias por haberme hablado, gracias por amarme como para corregirme. Escuchar eso de la voz de un hombre, de un militar retirado, es una victoria que se la presento al Señor, porque es Él el que nos da la sabiduría aún para hablar. Recuerde, el que responde antes de escuchar. No hagamos eso. Aunque empiece a hervir el agua, escuche. Tal vez cuando termine de escuchar el agua ya se enfrió y usted tenga una visión más completa de lo que se le está pidiendo, no exigiendo. Todos podemos aprender del carácter de Jesús. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Cuando tuvo que regañar, regañó. Cuando tuvo que corregir, corrigió. Pero no dejó de hacerlo con amor. Recuerde, nuestro matrimonio puede ser un matrimonio saludable. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y nos vemos en la próxima.